Son ahora las 8:12 de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Estamos llegando desde Caracas a todo el país a través de nuestras emisoras en Maracay, Valencia, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín y la zona de Guarenas, Guatiré. Transmitimos a través de mundour.com, de nuestras aplicaciones en video. Y siendo hoy miércoles tenemos nuestra rocola y nuestro invitado, vaya que invitado, es un muy destacado historiador, director de cine venezolano, cuya obra documental ha capturado, ha retratado las transformaciones sociales y políticas del país, siempre con una mirada crítica, un compromiso inquebrantable con la memoria, ha transformado el archivo histórico en una narrativa cinematográfica que ha sido fundamental en los últimos años. Hoy vamos a escuchar la música que disfruta el director de cine Carlos Oteiza. Rocola. Gustos musicales que forman parte de tu vida. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Ahí está el título del tema, Blowing in the Wind. Es la voz inconfundible de Bob Dylan. Es el tema con el que abrimos esta rocola con Carlos Oteiza, siempre aleatoria. Vamos a ir descubriendo su música a través de esta rocola. Carlos, bienvenido, ¿cómo está? Gracias, Román. Bueno, preocupado por ti, Román. Estoy preocupado porque ¿Por qué? Cuando yo le cuento a Carolina, mi esposa, que vengo, por la invitación que ustedes me hacen, y le empiezo a hablar de las canciones, me dice, bueno, pero Román va a perder audiencia. Se te cayó la cédula con pero esa selección. con Dylan, no, vale, no hay manera. No, con Dylan no, pero con las otras. No promete. No, tú vas a llevar eso. Bueno, pero son las canciones que me dieron que me traen recuerdos. Entonces, por ejemplo, ¿qué recuerdo trae a la mente? Bueno, mira, yo estoy en los años 60 en Venezuela y estoy en una Caracas hermosa. En ese momento puedo estar arriba en la pista de patinaje del teleférico, claro, con los amigos, claro, a los 16 años, y estamos caminando y estamos, preparando el picoteo que vamos a tener la próxima semana. Entonces, es una Caracas que ustedes, bueno, no la conocen, o acabo de hablar con la productora de aquí arriba, la empecé a hablar de las canciones y me dijo, no conozco ninguna. No, pero sí, esta pista de patinaje sí la viví. Esta sí, claro, esta sí. Entonces, claro, algunas canciones te pueden recordar algo, vamos a decir, del momento, pero sobre todo es el ambiente. Sí. Es decir, los años 60 para nosotros nos marcaron una manera de ser, una manera de mirar al mundo, un momento que había, bien conoce Bob Dylan, un ídolo de la rebeldía del momento. ¿Cómo no? Por supuesto, nosotros teníamos otros parámetros aquí en Venezuela, pero Bob Dylan era el imaginario que teníamos todos los jóvenes en aquel momento de salir a conocer mundo, a, digamos, protestar, a ver que las cosas tenían que cambiar. Y era un poeta, además. ¿Esa Caracas cambió para bien, para mal? Bueno, cambió, perdió la ingenuidad que teníamos, porque evidentemente éramos un país bastante acomodado por un ingreso petrolero que nos hacía un país endógeno, en que no teníamos que creer en nada, sino que teníamos todo. Y lo teníamos de alguna manera, porque la gran mayoría de los venezolanos vivieron bien en los años 60 y los 50. Y en los 40, 50, 60, 70, ayudados por el petróleo. Quizás no lo sabíamos, pero éramos un país de mucha confianza. Y eran países, los gobiernos fueron
gobiernos desde el punto de vista económico fueron rectos, fueron, no sé, yo recuerdo aquella época como muy familiar, y a otras canciones te diré de otros aspectos del país. Pero evidente, tú dices, para bien o para mal, bueno, en algunos éramos ingenuos un poco, éramos todavía, Caracas era muy sabrosa, era muy agradable. ¿Y esto que suena de fondo? Vale, Jamaican, Bam Bam, es el título del tema. no, esa no, ¿Esta no es? esa no la puse yo, ¿Cómo que no? yo no entendí eso. Que no? Ah, no, es verdad que no. ¿Y a dónde se me fue la rocola? Adiós. Ah, bueno, Pues sí, entonces, bueno, sí. pongamos esta sí No. es de la rocola. Ah, bueno. Hablando de aquella Caracas, ¿no? Exactamente. Ok, ¿esto dónde se bailaba, Carlos? Bueno, esto se bailaba a las... No sé cómo pudo ser, Qué bien, ¿no? no sé qué pudo pasar, que siendo tú toda la vida el amor que soñé, ahora ya no, nada siente mi corazón, ahora es muy tarde para comenzar, ahora busco otro amor. Bueno, estamos los Dars, ¿no? Estamos Claro. hablando con los Dars. Yo veo aquí a los 3 chicos que están con nosotros. No sé si alguna lo conocen. Quiero ver, ¿no la conoces? ¿Tú tampoco? Bueno, tú tampoco lo conoces. Nosotros nacimos con los Dars. Claro, claro. Los Dars, 5 de la tarde. Vamos para casa de María Eugenia. ¿Qué hay? Bueno, un baile, sacan el avinil o el de... Este ya era en 33 milímetros, no era en 45. La minifalda, los varones en una esquina, las niñas en otra, y ¿a quién vas a sacar? Déjamela a mí. A ver, Carlos, es Carlos Oteiza nuestro invitado. Además hemos tenido la oportunidad, ya que hablabas del vinil, de pasar por todas las etapas, en casa al menos. Era un Seibo que tenía, sí, el plato para 33 o 45, tenía una radio todavía de Bull, ¿sí? Y incluso un reproductor de cintas, se podían escuchar cintas de audio. Y luego vino el pick-up, y luego el 3 en 1, y luego el sí. Hemos pasado por todas las etapas, ¿no? Por todas las etapas. Pero esta música, los Dars y los 007, marcaron una generación. Y bueno, y le tengo bellos recuerdos de esa época. Porque, como te decía, era una Caracas amable, donde tú decías, mira, voy para del Este, llego en 10 minutos. Claro. Mira, voy para el centro porque voy para la Biblioteca Nacional porque tengo que ver. Y llegabas en 14 minutos. Es decir, no había tráfico. Es decir, era una ciudad que estaba construida para 3 millones, pero éramos 1 millón de habitantes. Bueno, entonces, Una Caracas en la que la Trinidad era ciudad satélite. era ciudad satélite. Que de ellos se conserva el letrero nada Todavía más. se conserva. Entonces, de verdad era muy amable y bueno, estaba en crecimiento. Hablando de conservar, Carlos, y ya vamos a hablar, por supuesto, del archivo que tienen, pero y mencionaba yo el Seibo y el pick-up y el 3 en 1, ¿algún objeto del pasado, de aquella época que conserves, que pueda contar una historia, que pueda haber en casa o en la oficina? Bueno, claro, está la cámara Bolex. No sé si él sabe lo que es una cámara Bolex de cine 16 milímetros. Es una cámara del año 70, la tengo en la casa. Carolina, mi esposa, me logró poner en mi estudio pues todas las cámaras viejas que tengo y ahí tú ves, parece un museo. Y la cámara Bolex es con la que hicimos la primera película. Estábamos en la Universidad Católica en el primer año y con esa camarita se la compré a un camarógrafo de Bolívar Film, donde trabajaba yo, entonces la compré y con eso hicimos nuestra primera película que se llamaba 7 Notas. El actor de esa película es nuestro queridísimo amigo Diego Risque, que tú sabes, Claro. gran cineasta. Por favor. Entonces estudiamos juntos, estamos con un grupo y esa cámara la tengo ahí, una cámara Bolex. Tú la habrás visto, esa que tú ¿Cómo no? le das una vueltica. Una manivela, claro. Y manivela y la toma máxima es de 25 segundos, pues se te acaba la manivela y tienes que hacer otra toma. Bueno, si tú me preguntas por algún aparato de cariño, Ese. lo tengo ahí como si fuera una reliquia. Y hoy que se graban cosas desde el celular, ¿no? Exactamente. Increíble. Y de una calidad muy superior. Además. A la Esto, nitidez, ¿no? Qué bueno, Procol Harum. ¿Esto a dónde le lleva, Carlos? Peligroso. Yo te digo. Next. No, esa es una canción, es un bolero de la época, pero claro, eso es cachete con cachete. Pues.
También la época de los amigos, nosotros teníamos un buen grupo que se llamaba Los Super Crema, aquí en una Caracas, como te dije, de los 60, y esta era una canción que nos marca. A la hora de venía esta canción y había que sacar la chica que tú querías sacar, porque este sí era y una gran canción, una belleza, una canción Esto es una joya. Una joya para personalmente. Y hay decenas de versiones, pero nada como esta. Nada como esto, sin duda. Por ejemplo, de Procol Harum, ¿qué tal si cambio? Mire qué cambio de esto. Aquí sí no se elegía la chica o la chica al chico, aquí era todos contra todos, ¿no? Aquí esto es más interesante. A ver. Imagínate la Caracas igual de los 60, y perdona que casi todas estas canciones hayan sido de esa época. Me dijeron que las canciones los recuerdo. Pues, bueno, a las 10 de la noche, 9 de la noche, terminábamos de cenar, cogíamos los patines. Nosotros vivíamos aquí en San Marino, Campo Alegre, al lado del Colegio San Ignacio. Sí. Y nos íbamos para las Mercedes. Patinando, porque en la calle Orinoco, en las Mercedes, que es una calle muy plana, llegando casi a la iglesia, una calle larga que hay ahí, eran las patinatas donde, bueno, se podía ir a varios lugares. Nosotros que vivíamos en esta zona del este, íbamos a las Mercedes. Esa canción me recuerda irnos caminando y patinando, y luego a las 11 de la noche pasar por la arepera, los hermanos Álvarez, que quedaban aquí en la Francisco de Miranda, a las 11 o 12 de la noche a comernos una reina pepiada. Es decir, estas canciones me sitúan en una, digamos, infancia, juventud, donde la amistad, poder salir de noche sin ningún problema. Eso iba a preguntar. ¿Cuál podía ser el miedo? ¿Pasar algún pensamiento negativo por esa cabecita mientras caminaba desde...? No, íbamos en grupo, no iba solo, íbamos con algunos amigos, pero no recuerdo, siempre con cuidado, evidentemente. No es que... Sí, exacto, no es que no haga eso. No es que... Pero los papás de uno, tranquilos, mira, ¿para dónde vamos? Para las Mercedes. Bueno, váyanse. Y nosotros salíamos para las Mercedes y llegamos a las 12 de la noche, 1 de la mañana. Bueno, también uno podía arriesgarse, pero no recuerdo que a alguien le haya pasado algo más allá de caerse, romperse un tobillo. Y bueno... el miedo era el patín. El miedo al patín. Pero bueno, fue una época... Y eso estoy en las Mercedes en este momento. Claro. Que no tiene nada que ver con esta Mercedes. Aquella Mercedes era unas quintas. Residencial, claro. Tú sabes que la Mercedes se hizo en los años 50, está más o menos ligado a la Venezuela petrolera, porque la Mercedes está hecha como para los empleados, el imaginario, el empleado de los americanos de las compañías inglesas, la Creole, la Shell, de la compañía, que venían y les hicieron esa casa como para que se sintieran en su hogar, en casa, claro, en su entorno habitual. Ajá. Se fue el sonido. Edith Piaf es lo que está sonando de fondo. No lo tiene. Vamos a revisar. A ver, Edith Piaf. Bueno, ya Edith Piaf es otra cosa, ¿no? Ya Edith Piaf estamos en otro momento. Estamos refinando el gusto ya. ¿Edad por ahí? No, estamos en París ahorita. Ahorita estamos en París. Perdona, yo fui a estudiar allá, no lo decía fui a estudiar. Tú me comentaste al inicio del programa que yo era historiador, yo estudié en París, en la Universidad de París, estudié historia. Y evidentemente estoy en París y esta canción trae los recuerdos. Quizás estoy caminando en Montmartre con Carolina, mi esposa, que no era mi esposa, sino mi novia de la Universidad de París. Y claro, Edith Piaf, yo voy a decir la verdad, yo no la conocía antes de ir a Francia. Claro, nosotros éramos entiendo. hemos sido
culturalmente una colonia americana. Es decir, nosotros teníamos nuestras canciones venezolanas o norteamericanas. Bueno, de hecho, lo que escuchamos de los Darts ahora, De los cuántas Darts. versiones, por ejemplo, de Beatles, claro, que vienen del Reino Exactamente. Unido, pero mucha influencia también de Estados Unidos, De que Estados también la Unidos. hubo. Y algo, había también más influencia un poco italiana. Los italianos, las películas italianas, ¿te acuerdas? Los Claro. años 50 Claro. tuvieron mucha influencia, pero culturalmente, musicalmente, nosotros éramos música venezolana o música americana. Sí, claro. sí. Cuando voy a Francia, evidentemente, descubro otro mundo, entre otros, Edith Piaf. O Jacques Brel. O Jacques Brel, que es otra de las grandes canciones que, digamos, que me hace sentir que la música, además de hablar, digamos que son poesías, son poetas, ¿no? Jacques Brel es un poeta, y esa canción que vendrá por ahí, que no sé si está, que se llama Ne me quitte pas, no Esta, me dejes. justo la que suena de fondo. Son unas canciones, digamos, que te parten el corazón, digamos, pero con una fuerza y una poesía extraordinaria. Y por supuesto, cada vez que yo las oigo, llevo 40 años hacia Francia, ¿no? Claro, Francia marcó mucho mi vida porque los estudios exigentes, la lectura, era la época de los estudiantes de la Gran Mariscal de Ayacucho. Claro. Y también había muchos venezolanos, éramos muchos venezolanos allí también. Por cierto, era la época también estuvo Carlos el Chacal, que vivía cerca de donde nosotros vivíamos, en el barrio Latino, Sí. que fue aquel accidente que tuvo, digamos, que tuvo que casi lo agarran. Y él conocía muchos grupos venezolanos. Pero volviendo a esas canciones me llevan lo mismo a estar en la universidad. Me llevan, pues evidentemente, como te dije, a Carolina, que fue la que más o menos me llevó a enseñar, a conocer toda esta música, que no era mi favorita, y luego de muchos años se ha convertido en, digamos, en tesoro de... La París de aquellos años en que impresionó a este caraqueño recién llegado. Mira, yo creo que te lo conté, creo que te conté algo en algún programa. Creo que una de las impresiones de un caraqueño es que cuando yo estaba en la universidad y me dijeron, la gente sabía, los estudiantes, que yo era venezolano, estábamos estudiando economía, una clase de economía ese día, estaba estudiando historia, estamos estudiando economía del mundo. Y alguien dice, usted dice de Venezuela, vamos a preguntarle del petróleo, porque ese fue el momento que se armó en los años 74, 75. Mira, yo miré para el piso, miré para arriba, no tenía ni idea de lo que era el petróleo. Es decir, yo no podía decir... ¿No fue el 74 el año de la nacionalización? 76. 76, faltaban dos. Bueno, el 75 y el 1 de enero del 76. Exacto. Pero no, el problema no era tanto como la nacionalización, sino que en el año 74 y 76, a partir de la guerra de Yom Kippur en el 73, los precios del petróleo subieron muchísimo. Entonces uno estaba en Francia, y los franceses entonces cogían estas ventanas que inmensas que están aquí, las tenían que cerrar porque tenían que tener 18 grados máximo. Digamos, tú no podías usar la calefacción máxima 18 porque una crisis energética inmensa. ¿Y quiénes éramos los responsables? Los árabes y los venezolanos. Claro. Entonces, claro, cuando me hacen la pregunta a mí, mire, ¿y cómo es la cuestión? Y tú tienes un pozo petrolero allá en tu jardín. Le dije, no tanto, pero fue muy duro. Fue muy duro, Román, porque entendí que en el colegio no nos habían hecho sentir la importancia que teníamos de ser un país petrolero. Años más tarde, cuando vine a Venezuela, hice 3 documentales explicando la historia del petróleo, que se llama Reventón 1, Reventón 2 y Reventón 3. Yo dije, a mí no me vuelve a pasar esto más nunca. Claro. Y no solo que no hay un pozo petrolero en cada casa, es que a veces sentimos que el petróleo nos es tan ajeno. Es verdad. Y te voy a dar algunas razones. Uno, se dio en unos lugares alejados. No el zuliano, pero Claro. para nosotros sí. Claro. Y luego en el oriente. Claro. 2, los campos petroleros no se podían visitar. Estaban cerrados. Entonces, eso era Burbujas entonces, una increíbles. burbuja. 3, en la escuela no nos hablaron. Digamos, luego, por cierto, años después, en los años 80, 90, nosotros en la empresa
en Cinese hicimos una serie de Maravén, que era petróleo en gotas. Sí, claro. Donde explicábamos qué es la industria petrolera. Pero a nosotros en el colegio el petróleo era una cosa, no, a nosotros nos hablaban del campo, el café, el cacao, en fin, lo más elemental. Claro. Pero nosotros vivíamos del petróleo. Entonces, bueno, hay esas razones son importantes. Y luego yo creo que esta es un poquito más osada la razón que te voy a dar. Creo que también los partidos políticos y quienes liderizaban el país en aquellos momentos, y luego también, pero sobre todo en aquel momento, el petróleo no lo hablaban, porque quien te daba a ti los beneficios eran los gobiernos. Y el gobierno no decía de dónde sacaba el beneficio. Es decir, yo te ayudo, te construyo esta casa, yo te ayudo a construir las autopistas, pero como si ellos fueran magos que sacaban de cómo te daban esa facilidad al país. O tú tienes unas universidades, crean nuevas universidades. Bueno, ese dinero venía del petróleo. De alguna manera, decir que este dinero viene del petróleo es decir, bueno, mira, yo soy un intermediario. Exacto. Como eran en verdad. Claro. Es como era y como tiene que ser, Como un tiene que servidor. ser, Un así servidor es. público. Mira, ese dinero es de todos nosotros. Pero creo que ya había ese elemento que lo pongo también en la mesa para que la gente lo pueda. Qué interesante eso. Son las 8:33. Ya vamos a ir a la pausa. Esta conversación va a seguir luego de ella, pero súbelo un poquitito, Nelson, porque de fondo está sonando Soul Sacrifice Santana. Vaya la percusión de este tema Soul Sacrifice. Con este cerramos esta primera parte y con él vamos a volver en la próxima. Vamos a ver a dónde lleva Santana y Soul Sacrifice a nuestro invitado, Carlos Oteiza, el protagonista de nuestra Rocola el día de hoy. Ya venimos. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
minutos de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Voy a cerrar la pauta publicitaria que corresponde al día de hoy hablándoles de Zoom. Tu negocio siempre merece lo mejor. Con envíos nacionales Zoom, todos tus pedidos viajan seguros y llegan directo a la puerta de tus clientes con tiempos de entrega desde 24 horas. Disfruta de la tranquilidad de alcanzar tus metas de la mano de los expertos porque nadie lo hace mejor que Zoom. Y hablemos de Donsen también. Una filtración puedes tener en casa, en la oficina, un bote de agua y el problema a lo mejor tiene que ver con presión de líquido o con que las tuberías agotaron su vida útil. Donsen es marca líder en Venezuela para la construcción y ofrece tubos y conexiones de polifusión que van desde media pulgada y hasta 12 pulgadas. Fácil instalación, mayor resistencia y durabilidad. Verde. Puede ser cualquiera. Donsen es una sola. Que no te metan gato por liebre. Recuerda sus líneas, además, Firetech y amarilla. Visita Donsen PPR y donsenvenezuela.com. Hablemos también del Grupo San Simón, porque en Grupo San Simón piensan que la calidad es tranquilidad. Tranquilidad para quien produce, porque sabe lo que está haciendo, pero para quien compra, porque confía en lo que recibe. Y cuando hay higiene, control y un envasado hecho como debe ser, la calidad deja de ser un discurso, un tema de mercadeo, y se vuelve una experiencia simple. Recibes el producto y está bien, punto, no hay más. Así trabaja Grupo San Simón. Hablemos también de Conexus. Gracias al servicio que presta Conexus a sus bancos miembros, puede gestionar las transacciones bancarias para procesamiento y outsourcing de cajeros automáticos, validación de tarjetas de débito, pago móvil interbancario, beneficiando que el pago de persona a persona, de persona a comercio, de comercio a persona y recargas celulares también. Pronto, casi 4 décadas de excelencia, tradición en cada gestión. Conexus, red de redes. Cierro hablándoles de Grupo Leti, porque si tu resfriado es de esos que viene con tos seca, para eso está Alivet Plus, que brinda alivio ante la congestión nasal, la irritación de la garganta, el dolor de cabeza, el malestar general, la tos seca y la fiebre. Alivet Plus te da ese plus para aliviar los síntomas del resfriado común con sus presentaciones en comprimidos y en granulados. Alivet Plus es de Grupo Leti y en Grupo Leti nuestro compromiso es mayor por ti. El amanecer que todos esperan. Con Román Losinski. Por Éxitos. Con lo que nos fuimos a la pausa, regresamos. Esta es la rocola de Carlos Oteiza, director de cine, historiador, guionista venezolano. Carlos Santana, qué joya. Wow. ¿Cuál es el contexto de esta canción? El contexto de esto. Mira, Santana se dio a conocer con una película que a muchos caraqueños nos marcó, que se llama Woodstock. Ese fue aquel festival de música que hubo en el norte, en el estado de Nueva York. Sí. Y Santana se dio a conocer justamente, esta canción fue la última que tocó en ese concierto y marcó el festival, digamos. Si tú ves la película Woodstock, esto es una joya. Bueno, esta canción me recuerda pues haber ido al cine Humboldt, allá en Prados del Este, con unos buenos amigos y nos sentamos allí en primera fila y bueno, eso fue una experiencia muy interesante, muy interesante. Pero además de eso, esta película me marca también porque nosotros hicimos un viaje en el año 70, 71, no, 72, a la Gran Sabana. Y lo llevamos en el carro, en nuestra cassette. En esa época no había... Claro, cassette. Llevamos nuestro cassette. Y ese viaje es muy interesante porque, hablando de la época, a la Gran Sabana se le estaba construyendo la carretera para llegar a la Gran Sabana. ¿Cómo no? Como yo tenía para llegar a Santa Elena. Exacto, a Santa Elena. Entonces, la estaba abriendo, la abrió el ejército venezolano. Es una carretera que había empezado en la época de Pérez Jiménez, pero en verdad quien la terminó fue el gobierno de Rafael Caldera, que él tenía esa mirada hacia el sur, hacia el sur de Venezuela, y unimos Venezuela con Brasil a través de una carretera. En ese momento la estaban construyendo y nos fuimos para allá. Estaban tractores, no se podía llegar. Bueno, en mi primer viaje a la Gran Sabana llegaba hasta Fuerte Luepa. Hasta ahí hasta llegaba. Hasta Luepa y un poquitico más adelante a Cabanallén. Llegamos ahí. Exacto. Para atravesar los ríos te agarraban una guaya, te amarraban en una esquina y te traían un winche y te traían para el otro lado. En esa época fuimos y vuelvo a repetir con dos buenos amigos de la Católica, Gonzalo Húngaro y
y Diego Riz, que es el cineasta. Ahí tenemos muy buenas fotos de esa época. Algún día, Increíble. cuando hagamos radio visual, te las voy a traer. Mencionas, Carlos, La Gran Sabana, y yo el recuerdo musical que tengo de La Gran Sabana es viajar con el cassette de Giordano, de Ilan, bueno. de Frank Quintero. Esos eran los cassettes que nos acompañaban en la vía. Exactamente. Probablemente algo de Saga y de Rush también había allí, pero eso, nuestros músicos de aquella década, ¿verdad? Son 80, ¿no? Sí, claro. Tendría yo 12 años en mi primer viaje a la Gran Sabana. Estamos hablando del 83 entonces aproximadamente. Es la rocola esta de Carlos Oteiza. Hablando de memoria, ni hablar de la historia que cuenta el archivo. El archivo de Bolívar Films es una joya, ¿no? Bueno, tiene A ver. cosas importantes, pero también la gente se imagina que tengo no, tú tienes de todo. No, tenemos porque lo hemos guardado. Y ese es el valor, saber guardar. ¿Está digitalizado? Estamos en ese. Están- Que no, la mayor parte está Ya digitalizada. está Todavía digitalizado. nos cuesta. O sea, hemos digitalizado la parte más vieja, los años 30, 40, 50, a 4K. Es decir, lo máximo que hay con un escáner. Claro, por riesgo de que se siga deteriorando, Claro, lógico. eso ha pasado como dice, la tecnología nos tiene locos. Sí. ¿Entiendes? Sí, Todos sí. los días hay una nueva. Pero lo estamos haciendo y cuando uno tiene eso en la mano sabe que tiene un tesoro que es el país y lo hay que guardarlo y tenemos un buen equipo. Entonces he tenido la suerte de que un grupo de estudiantes, casi todos de las universidades, de la Católica, Santa María, de la Monte Ávila, trabajan con nosotros y están emocionados sabiendo que ahí hay parte de la historia del país. Bueno, un buen equipo. Además que es tan valioso, porque por ejemplo uno si quisiera hoy entrevistar a un expresidente, pues no tenemos. O sea, un expresidente antes de lo que llaman revolución, no hay un expresidente. No puedo apelar a un testimonio de un expresidente. Pocos exministros, la verdad, si es que queda alguno. Entonces la referencia termina siendo esto, documentos, libros, material audiovisual, es lo que tenemos a mano. Así es, y guardarlo, archivarlo, mantenerlo, catalogarlo para que sea accesible. Es una misión que pocas personas algunas veces reconocen, porque digamos, la inmediatez con que vivimos, pero estos documentales que nosotros arrancamos o empezamos a hacer en los años 80, 90, quizás no tenían, la gente no le daba el valor que hoy en día se lo dan, porque se ha dado cuenta que los países Claro. pasan cosas. Porque ha sido una buena herramienta el documental para contar la historia. Estamos escuchando de fondo a Félix del Rosario con Un año que viene y otro que se va, pero yo quiero colocar esta. Estas son las cosas que me hacen olvidar. Una lágrima en la mano, un suspiro muy cercano, una historia que termina, una piel que no respira, una nube desgarrada, una sangre derramada. Aleluya. Hace un rato mencionabas un cine. No extraña algunos cines. El cine Altamira, por ejemplo, lo extraño yo. El Lido cuando no era el centro comercial Sí. Lido, sino estaba el cine Lido en plena avenida Francisco Miranda. O los autocines. Sí. Los autocines. Pero te voy a hablar de esta, Por favor, de esta la canción. ¿No? Sí, sí. Cherry Navarro. Claro. Lo digo porque los chicos no creo que... ¿Qué es eso que está sonando? Pero Cherry Navarro, mira, yo lo estoy viendo en el show de Reni en los años 60, ¿entiendes? Lo estoy viendo y ese hombre, bueno, nos marcó y él murió de una enfermedad en los años 67, murió. Eso, digamos, fue una tragedia para el país porque era la canción del momento, ¿no? Y esa canción me trae unos recuerdos muy extraños porque los domingos, para mí cuando yo era los domingos en la tarde, ¿Eran de qué? eran tristes. No sé por qué. El viernes. Porque venía el lunes. Exacto. No, el viernes es la emoción de salir del colegio. Claro. El sábado es la fiesta y el domingo es la tarde. Sí. Entonces, esta canción me pone en ese ánimo de los domingos a las 4 o 5 de la tarde sabiendo que se acabó el fin de semana. Y Cherry Navarro fue para nosotros, digamos, un cantante con el que nos identificamos y un joven que murió, Sí. murió de una enfermedad terrible, de esas que la sangre no Sí. se le podía coagular, bueno, y nos marcó y visitó y bueno, cantó mucho con Renio Tolines y era la época.
hablando de identificación, de identidad, ¿qué tengo en la mano? Le describo a la audiencia. Tengo una caja, dice Los Andes venezolanos, Trujillo, Mérida y Táchira. Colección sin archivo. ¿Qué es esto, Carlos? Este es un documental de una colección nueva que estamos haciendo, que son una serie de documentales sobre las regiones del país. Este que tenemos, ya el primero lo hicimos sobre el estado Zulia, y este es el segundo que hemos hecho, que es sobre Trujillo, Mérida. Zulia tiene que estar solo. Zulia tiene que estar solo. Ese es un país independiente. Cualquier cosa ofende. Mira, estos son documentales que hablan de la potencialidad que tenemos en el país. Sí. Eso es lo que habla de la historia, de la cultura, habla digamos, de la geografía, pero sobre todo de las potencialidades que cada región tiene. En este documental lo dirigió una periodista y ahora historiadora, Jocelyn Fagundes. Años trabajando con ustedes. Años trabajando con nosotros. Y un equipo, evidentemente. Esto duró 1 hora. Por cierto, imagínate, este documental lo van a estrenar, que no voy a poder ir mañana, jueves, allá en San Cristóbal. ¿Por qué? Porque este documental tiene nuestro gran aliado, que es el BNC. Claro. Y entonces el BNC tiene un nuevo banco en el estado Zulia, en el estado Táchira, y mañana lo van a presentar, el presidente Nogueroles lo va a presentar allí en San Cristóbal. Esta va a ser una serie, ya estamos haciendo el próximo va a ser sobre Falcón, Trujillo y el estado Lara. Qué belleza. Entonces vamos a ir recorriendo el país y vamos a ir viendo las potencialidades que hay en que hemos tenido y que las tenemos. Entre las potencialidades de los Andes destacarán su gente. No, por supuesto. Como en todas las zonas, pero particularmente los Andes. Y la manera de hablar de cada. Y bueno, ahí, por ejemplo, si tú ves el documental, te vas a enterar de dónde viene la palabra gocho. Y por qué. No, es interesantísimo. Bueno. Porque tiene elementos sobre la cultura, pero también tiene, claro, no es una película de cifras, claro. Es una película, el turismo, la agricultura. ¿Será colgado en YouTube, por ejemplo? Sí. Este documental, el domingo que viene, va a ser colgado en esa channel, que es en YouTube. Sí. Tú te metes, la puedes oír, y eso fue algo que decidimos, chicos, hace como 4 o 5 años. Teníamos una cantidad de documentales enormes, y como no se podían ver, porque ya el DVD mira, nosotros no nos podemos hacer. El país requiere conocer su historia. Cogimos toda la colección de documentales y la tenemos en Cinesa Channel. ¿Y lo que hicieron anoche en la Hermandad Gallega? Bueno, eso es algo que te va a fascinar a ti, porque ese documental se llama Pasaje de Ida y Vuelta. Venezolanos y gallegos. ¿Qué hay allí? La historia de los gallegos que llegaron aquí en los años 50 y 60, trabajaron, crearon familia, trabajaron en empresas. Algunos han vuelto. En algunos casos sus hijos, no ellos. Ellos han vuelto. Pero el documental tiene un elemento nuevo, que es que fuimos, ¿verdad?, a Galicia, y recogimos a los venezolanos que están trabajando allí. ¡Qué belleza! Bueno, entonces tú vas a tener los gallegos hablando de su experiencia aquí, y los venezolanos que están ahorita en Galicia, que uno tiene una arepera, el otro están haciendo vino, el otro está haciendo queso blanco, y están ellos. Entonces, ese cruce entre venezolanos y gallegos hace que ese documental se potencie en decir que la migración ¿Y para cuándo los asturianos y los vascos y los canarios? Pero poco a poco. Bueno. Anoche fueron casi 700 personas la Hermandad Gallega a ver el documental. Fue un exitazo, y yo lo que quiero decir es que ahí nos reencontramos los venezolanos. Porque la emigración puede ser italiana, como dices tú, portuguesa, puede ser de cualquier región de los Andes, pero hay un elemento, que es que los venezolanos estamos abiertos a esta cultura, y esta cultura nos han recibido muy bien también, porque los venezolanos que están allí en Galicia han sido bien recibidos. Mencionaba yo a los asturianos, y esto no es casual, esto es causal. ¿Por qué lo digo? Y esto lo he contado 1000 veces y no me canso de contarlo. Sí. Papá nació en Alemania, pero familia polaca. Mamá asturiana, españoles, pero particularmente asturianos, se conocen en Venezuela. Mi papá, siempre he dicho, termina siendo campeón de bolas criollas y de dominó en el centro asturiano de Caracas. Él, siendo polaco, nació en Alemania. ¿Y qué tiene que ver eso con lo que suena? Bueno, que camino al centro asturiano, mi papá era fanático de los panchos, y muy probablemente haya ido escuchando yo Esto Quiéreme Mucho. Cuando se quiere de
También en cassette y en un Malibu que era largo como una lancha. Bueno, ahí sí, ahí tú vamos a coincidir, tú con tu papi y yo con mi mamá. A ver. Porque mi mamá es cubana, o fue cubana, y entonces cuando en las tardes, a las 7 de la noche, poníamos los discos, ella se ponía este disco, esta música, y se ponía a bailar frente a los espejos de la sala que teníamos. Es una imagen que no puedo olvidar jamás. Claro. Estas canciones, Claro. digamos, estos boleros que a ella le fascinaban. Entonces nosotros, Total. así como tú te acuerdas de tu papi, esta canción está. Claro. Y cuando mencionabas antes, por ejemplo, la influencia italiana, ver un disco de 33 de Nicola Di Bari, por ejemplo, en la casa. No, por Lógico. eso, los italianos llegaban ¿Cómo aquí no? en la época. Hoy en día se ¿Cómo oye no? poco, ¿no? Se oye poco, tú sabrás Un mejor. poco menos, Se un poco oye menos, sí. sí, Sí. también. Yo quisiera, antes de terminar, porque ya nos acercamos y muy rápidamente a las 9 de la mañana, destacar el cuidado que tiene siempre Carlos Oteiza y su equipo en la selección de las imágenes de los documentales. Este no será la excepción. El guión, la narración, la musicalización, que son elementos tan importantes. ¿Cuán abierto estás al aporte del equipo, Carlos, cuando haces un documental? Sí, hay una metodología que creamos y que al principio cuando yo empecé a realizar documentales, fue duro, porque ¿cuál es la metodología? Mira, cogemos este documental, cuando lo estamos haciendo, invitamos a todos los que están cercanos a la empresa, Sí. hacen hay una exhibición del documental, todo el mundo deja por escrito lo que es y luego se hace un resumen. Y ahí no puedes pelar. Cuando 3 personas o 4 personas te están diciendo que este documental tiene una narración que no le gusta o que estas imágenes, que hay una secuencia que no... Ahí hay algo. Ahí hay algo. Entonces, eso al principio uno, tú sabes, es pretencioso y dice, no, vamos a ver algo que esta gente sabe menos que yo. Mire, yo aprendí, ahora yo no hago una película, o no hacemos, porque ya es una metodología que por ejemplo, en este caso, que le tocó a Jocelyn, ahí la metodología, todo el mundo opina y todo el mundo puede hablar con los directores y decirle lo que quiera. Eso nos ha ayudado muchísimo a que siempre hay problemas. Al final tú terminas una película, te faltó esto, te faltó aquello, pero nosotros ya le hicimos un examen, digamos, plural en el que sea Carlos Oteiza, o sea la juventud que esté haciendo los nuevos documentales, como digamos el que presentamos ayer de los gallegos. De los gallegos, eso tiene que pasar por ese filtro. Tiene que pasar. Pero y aprovechando el último minuto antes de despedir, hay rigor en cada trabajo de los documentales, hay investigación, hay estudio, hay verdad, pero eres historiador, Carlos. Ahora, también eres ciudadano, entonces, ¿cuánto de interpretación personal, cuánto de posición ideológica en la narrativa de los documentales, cuánto te permites? Imposible. Nadie que hace algo no está, Claro. No es... Ya su impronta, ¿no? No, y el momento. Además. Mira, es muy importante el momento. No es lo mismo hoy un documental que hace un año. Así es. Eso te va... Y es normal, los historiadores lo saben, la época te marca tu trabajo. Sin embargo, date cuenta que nosotros tenemos muchos trabajos que hacemos y buscamos especialistas. Quiero decir, un especialista. Hicimos el documental del Zulia, bueno, buscamos historiadores del Zulia. Estamos haciendo en Mérida, buscamos historiadores. No solamente el equipo, nos hemos abierto a otras profesionales porque nosotros somos especialistas haciendo películas, documentales, pero no sabemos de todo. Entonces, esa es un poquito de humildad a la hora de hacer películas. Nos ha ayudado mucho a los equipos que armamos y es muy importante aliarte con gente que cree en ti. Un último comentario de esta canción que sigue a continuación. Joe Cocker con una pequeña ayuda de mis amigos. Ese intro es muy largo, vamos a aprovecharlo. Sí. Esta canción, ¿de qué te habla? Bueno, me habla acuérdate que esta canción también está en la película Woodstock. Esta película me habla del viaje que hicimos en el año 70 hacia los Andes. Arrancamos de Caracas en una van que yo tenía, una camioneta que le quitamos los asientos atrás, pusimos unos colchones y nos fuimos como 7, 8 amigos y amigas para allá. Y entonces, a las 6:30 de la mañana estábamos llegando a
pie de los Andes, ¿no? Y entonces, bueno, uno de nuestros compañeros de viaje fue Joe Cocker. Y entonces empezamos a subir a Samucuchíe. Bueno, estas canciones son las que nos acompañaban a los jóvenes que estábamos conociendo Venezuela. Porque hoy en día, evidentemente, tú dices, no, mira, ¿para dónde me voy? Bueno, me voy para el Zulia. Los jóvenes no salían, no sé por qué, y a recorrer el país. Sería que quienes tenían los carros eran los papás, pero ya en la época nuestra, los 60, 70, ya algunos teníamos carros, y bueno, empezamos a recorrer el país. Y por eso fuimos a la Gran Sabana, fuimos a los Andes, y en grupos de amigos, no con la familia, sino con grupos de amigos. Y esta canción, digamos, me puedo acordar, aunque es extraño, ¿no? El frío de Mucuchíes con los amigos, ¿verdad? Viendo las vacas. O ver las cúpulas del observatorio, escuchando Pink Floyd, es un clásico. Carlos, agradecido por este tiempo esta mañana, y qué buena rocola que nos deja. Qué bueno. Carlos Oteiza. Gracias a ti, gracias a ustedes por inventar estos programas tan buenos. Un gusto. Un gran historiador, un cineasta de los mejores. Tengo que despedir ya y tengo que sacrificar además el tema de Cyndi Lauper, pero creo que ha valido la pena. La rocola de Carlos Oteiza ya está en mi cuenta en Spotify, @rlosinski. Me despido en nombre del equipo y a nombre de KFC, de Fotón, de Zoom, de Portumesa, Donsen, Grupo San